Muchísimas gracias, Javier, por tan gentil presentación. Es un gusto estar con ustedes. Estoy un poquito disfónica, así que puede que me escuchen un poquito bajo. Si es así, me avisan. Y para la próxima me van a quedar debiendo los tacos de cochinita pibil, que es una adicción cada vez que voy a ese país. Ustedes me dicen cuando estamos listos. Jaime, ¿tú nos dices? Listo, doctora, pues creo que estamos puestos, ya nada más que Jaime inicie todo y listos, nada más. Vamos a ver. ¿Estamos ya entonces para empezar? A ver, eso es lo que quisiera saber. A ver, Jaime, ¿ya listo? Jaime. Listos, doctora. Ok, perfecto. Ya está ya la presentación ya estuvo, ¿verdad, Jaime? Ya puede iniciar la doctora. Bueno, muy buenas tardes, muy buenas noches. Es un honor para mí estar acompañándolos en este simposio internacional de VIH virtual. Quisiera mucho estar allá con ustedes, pero tarde o temprano, probablemente en un par de años más, las cosas se regularicen, tal como presentaba el expositor anterior, todavía nos queda un buen rato. Y yo les voy a hablar del manejo del VIH en mujeres, una perspectiva latinoamericana. Esta es mi diapositiva de los conflictos de interés. Yo quiero que recuerden este número, el número 200. Solo mantengan ese número en su mente y más adelante vamos a tener que conversar a raíz de él. Pero primero que nada, ¿necesitamos una perspectiva de género para tratar el VIH? Una pregunta tan obvia como ¿son diferentes las mujeres a los hombres, específicamente en el manejo del VIH? Suena un poco absurdo, pero la verdad es que sí, hay diferencias muy significativas en la pandemia entre hombres y mujeres. Sabemos, por ejemplo, que hay 20,1 millones de mujeres y niñas viviendo con VIH en el mundo, que corresponde a más de la mitad de la población que tiene VIH en el mundo, que es casi 39 millones, el 53% son mujeres. El 73% de las mujeres reciben terapia antirretroviral, estos son datos oficiales de ONU-SIDA. Sabemos que debiera ser el 100%, aunque es un mal consuelo, pero de hecho la tasa de tratamiento de las mujeres es más alta que la de los hombres y es la primera causa, el SIDA, entre mujeres entre 15 y 49 años a nivel global en el mundo. Pero cuando hablamos de VIH y cuando hablamos de VIH en la mujer, y particularmente cuando hablamos de VIH en la mujer y Latinoamérica, tenemos que pensar en algo que para muchos puede ser algo nuevo, que son los determinantes sociales. Nosotros no solo tenemos que pensar en la terapia antirretroviral y hablar de carga viral y de CD4, sino que tenemos que tener en consideración una serie de otros componentes que son vitales en la salud de nuestra región. Variantes económicas, de educación, de acceso a comida, de acceso a techo, de acceso a salud. Y cuando vemos un paciente con VIH, ya sea hombre o mujer, por supuesto que ahora yo me voy a enfocar más a las mujeres, tenemos que tener en consideración todas estas variables, porque cualquier cosa que se afecte en este equilibrio nos va a llevar a una mayor tasa de mortalidad, una morbilidad más alta, una expectativa de vida más baja, mayores gastos en acceso a la salud, una calidad de salud más deteriorada y limitaciones funcionales. Eso puede ser desde tener analfabetismo, en que no voy a poder seguir las instrucciones, o tener problemas de transporte y no voy a poder llegar al lugar donde tengo que atenderme, o tener un pobre acceso a salud porque soy migrante y no tengo las competencias culturales, por ejemplo. Por lo tanto, tenemos que mirar el VIH, particularmente en mujer y en Latinoamérica, con este ojo de determinantes sociales. Pero ¿quiénes son las mujeres que tienen VIH? Sabemos entonces que hay 19,2 millones de mujeres, estos son los datos de la OMS, liberados hace poquitito, a mediados de este año, con datos del 2019, oscila entre 16,4 y 22 millones. Sabemos que el año pasado casi 800.000 mujeres se contagiaron y que fallecieron 300.000 mujeres. Sabemos que en el mundo, afortunadamente, si bien estamos lejos de la meta 90-90-90, que era llegar a 500.000 casos nuevos, que es la meta que está acá para el año 2020, vamos acá, en el mundo los números de VIH están disminuyendo, pero desafortunadamente esa no es la realidad latinoamericana, ya que desde el año 2010 al año 2019 el VIH en América Latina ha aumentado un 21% y ha aumentado tanto en hombres como en mujeres, un poquitito menos en mujeres, pero seguimos en aumento. Por lo tanto, en la región de América Latina y el Caribe es una de las zonas donde más mal lo estamos haciendo en el mundo.
Vemos aquí la distribución en todo el globo, por los datos de la ONU-SIDA, por supuesto, y esto aquí estamos hablando de solo mujeres y niñas. Vemos que 4,8 millones de mujeres y niñas en Sudáfrica tienen VIH. Vemos cifras muy grandes en India, en Rusia, en Brasil, 330.000. Por acá también vamos a ver aquí ampliado los distintos países de América Latina, en que vemos la distribución, por supuesto que es proporcional al número de países, pero tenemos un tema en la región de América Latina y el Caribe que es muy importante con las mujeres. Sabemos que hay 1 millón de adolescentes que viven con VIH, que diariamente 50 chicas mueren de VIH en el mundo, y este es un número que vamos a conversar y que es un número horroroso. De 1/3 de las mujeres ha experimentado violencia física o sexual en algún momento de su vida, y muchas de ellas por parte de su pareja. Vemos aquí cuáles son las causas de muerte en las mujeres entre 15 y 49 años a nivel global. No estamos hablando de pacientes con VIH, estamos hablando de todas las mujeres. Y en este grupo etario, la primera causa para morir en el mundo es tener SIDA, es tener VIH. Luego vienen condiciones maternas, por supuesto que esta gente joven que no tiene por qué tener enfermedades cardiovasculares, suicidios, accidentes de tránsito, pero no es posible que una enfermedad que hoy en día tiene tratamiento, que hoy día hablamos que es una infección crónica, sea la primera causa de muerte. Sabemos además que la incidencia de VIH en las mujeres trabajadoras sexuales es 10 veces más que en el resto de la población general de mujeres, sabiendo que tenemos medidas como prevenirlo. Hoy en día, las mujeres entre 15 y 24 años corresponden al 12% de la población global, pero a nivel de VIH corresponden al 60% prácticamente del grupo que tiene VIH. Y es cierto que si bien la mayoría se concentra en África subsahariana, en América Latina desafortunadamente, como ya les decía, no lo estamos haciendo bien. En América Latina los números van en alza. Una pequeña mirada de algunos datos del Caribe y América Latina: 330.000 personas viven con VIH, una tasa de prevalencia en el Caribe muy alta, de 1,1. Esta es la segunda tasa a nivel mundial después de África subsahariana. Por supuesto que tienen números más pequeños porque es un porcentaje de población más alta, pero la tasa es muy significativa. 13.000 nuevas infecciones, casi 7.000 muertes anuales, y un 63% de adultos con terapia antirretroviral. Y este dato es muy preocupante: solo un 44% de los niños reciben terapia, y sabemos que esto sí o sí debiera ser el 100%. ¿Qué pasa con América Latina? Vale decir, desde México hacia abajo, saltándose el Caribe, 2,1 millones de personas viven con VIH. Aquí la prevalencia es de un 0,4, con 120.000 nuevas infecciones, 37.000 muertes. Y de nuevo, nuestros números de terapia antirretroviral están muy lejos del 90 que deberíamos cumplir este año. Un 61% y un 46% de los niños recibe tratamiento. Vemos aquí separados por género, hombres y mujeres. Afortunadamente, en la región las mujeres tienen tasas menores que los hombres, pero esto ha ido, si ustedes ven sutilmente, esto está en aumento, no está en descenso. Y vemos en adolescentes entre 10 y 19 años, esta curva tampoco tiene una caída como uno quisiera esperar. Y aquí estamos viendo un cuadro nuevo que es diferente, que esta no es transmisión vertical. Estamos viendo adolescentes de los 12 años hacia arriba que se contagian por transmisión horizontal, vale decir, por transmisión sexual, en algo que nuevamente pudiéramos evitar si tuviéramos acceso a PrEP, si tuviéramos educación como corresponde. ¿Cómo se distribuyen en América Latina y el Caribe? Si ustedes ven, los hombres que tienen sexo con hombres en América Latina corresponden al 40% de la población que tiene VIH, en el Caribe corresponden al 22%, las mujeres transgénero son el 5% en el Caribe, el 4% en América Latina, y aquí en rojo yo encirculé esto que se llama el resto de la población. Eso que le llaman el resto de la población, que es el 53% en el Caribe y el 35%, somos las mujeres. Es curioso, es un tema semántico, pero aquí las mujeres como mujeres propiamente no están, sino que aparecen como el resto de la población. Y el lenguaje crea realidades. Cuando yo les hablaba de determinantes sociales, uno fundamental a tratar en nuestra región es la violencia sexual. Hay campañas de la Organización Panamericana de la Salud y de la OMS para visibilizar la violencia contra las mujeres en las Américas. 1 de cada 3 mujeres entre 15 y 49 años ha recibido violencia sexual por parte de su pareja. Ni siquiera estamos hablando por parte de desconocidos. Vemos aquí unos números que son bestiales.
el 58% de las mujeres en Bolivia reporta haber tenido una violencia sexual en algún momento de su vida por parte de su pareja, o números que no son mucho mejores. De hecho, aquí no hay ningún número bueno, esto debiera ser 0. Ecuador es el 40%, Colombia es el 33%, México es el 24%, una de cada 4 mujeres reporta haber tenido violencia, haber sufrido violencia sexual por parte de su pareja. Este es otro estudio, aquí tengo marcado México, en un estudio diferente, la prevalencia de la violencia íntima por país, y en México es de un 8,1 en un estudio que se publicó el año pasado. Y sabemos, y eso está bastante bien estudiado, que la violencia aumenta las tasas de VIH. Las mujeres que sufren violencia tienen y esto se ve en Sudáfrica, pero se repite en otros lugares, en que hay una correlación muy estricta entre el estrés psicológico, en las relaciones de inequidad en términos de poder, el abuso sexual, la violencia, el abuso de pareja, la posibilidad de negociar el uso de condón, la posibilidad de tener decisiones sobre tu propia sexualidad en un mundo donde las mujeres están permanentemente violentadas y abusadas, ni siquiera por desconocidos, sino que por sus propias parejas, y eso lleva directamente a un aumento en la tasa de VIH en las mujeres. Y este último estudio, para terminar, cerrar el tema del VIH, este no es de mujeres VIH, este es un estudio bien interesante y bastante terrible sobre las tendencias de mortalidad por agresiones en países de América Latina. Estas son mujeres que mueren asesinadas, no son mujeres con VIH, son mujeres que mueren asesinadas. Ustedes pueden ver los números horrorosos en Colombia, pero aquí no hay ningún número bueno, y vemos que en México los números también van en alza persistentemente, como mujeres mueren por violencia. ¿Cuáles son otras diferencias entre hombres y mujeres? Este es un estudio bien interesante porque es un estudio mexicano en que describe cómo son dos historias de tener VIH siendo hombre y siendo mujer en Ciudad de México. La mayoría de los hombres son solteros, la mayoría de los hombres no tienen hijos, las mujeres en cambio son 40 o 30% son solteras pero tienen hijos. Eso significa que tienen que hacerse cargo de su propia salud y de la salud de sus niños, que muchos de ellos pueden estar eventualmente infectados. Las mujeres tienen parejas estables, por lo tanto, tienen una familia, habitualmente muchas veces, y lo que ocurre por lo menos en mi país y muy probablemente lo que ocurre en el resto de Latinoamérica, se contagian a través de su pareja. Yo siempre digo que las mujeres se contagian en su cama, en su casa, con su pareja. Y como ustedes pueden ver, hay una disparidad también en el nivel educacional, y las mujeres tienen menos estudios, tienen más pareja, tienen más hijos y habitualmente están más solas. ¿Qué pasa con las mujeres en otros ámbitos? Aquí vemos la proporción de mujeres que tienen VIH y que se estudian a sus recién nacidos, que son hijos de madres con VIH conocidos. Y en América Latina el 45% de los niños al nacer de una madre con VIH a la 8ª semana se hizo su PCR. Esto es horroroso. Ahora, esto afortunadamente ha ido mejorando desde el año 2017, pero ya sabemos que hacia el año 2019 el 85% de las mujeres embarazadas tuvieron acceso a terapia antirretroviral, y si bien los números de testeo bajan bastante, aquí se ve bastante tenue, pero vemos que en América Latina el 74% de las mujeres que tienen VIH se tratan durante el embarazo. Esto sin duda debería ser un 100%. El 35% de los niños se les hace el test a las 8 semanas de vida, que es lo reglamentario, y esto debiera ser el 100%. El 100% de los niños hijos de madres con VIH debieran estar estudiados. Y tenemos una tasa de transmisión del 15%, que es inaceptablemente alta. Afortunadamente hay algunos países, como es Cuba, por ejemplo, que fue uno de los primeros países en eliminar la transmisión vertical, y hay varios otros países del Caribe que han logrado tener esos mismos números, pero como región nos falta mucho. Y vemos que es muy desigual. Vemos aquí cómo se testea a los 2 meses de vida, a las 8 semanas, y vemos que en Colombia solo el 18% de los niños fueron testeados, versus Honduras el 79%. Entonces tenemos una región que en general es muy desigual. No podemos tener políticas similares o campañas similares porque lo hacemos distinto a lo largo del continente. ¿Qué pasa con la cascada? Esta es la cascada para las mujeres. Es de 86% de las mujeres conocen su estatus de VIH, el 73% de las mujeres están recibiendo terapia adecuadamente y el 65% de estas está adecuadamente con terapia efectiva con una carga viral indetectable. O sea, la cascada de la mujer
a nivel mundial es de 86, 73, 65. ¿Y qué pasa a nivel local o regional en Latinoamérica? Aquí les copié 86, 73, 65. En América Latina y en el Caribe estamos al debe en el diagnóstico. Solo un 75% de las mujeres conocen su estatus, un 78% están en tratamiento y un 81% en el Caribe. Y un 88% llegan a estar inmunos con carga viral indetectable. Y eso nos da que del total de mujeres, del total de personas, perdón, solo el 53% llega a estar eficientemente tratado y en el Caribe solo el 50%. Por lo tanto, como región nos falta mucho. La cascada ha ido mejorando, como ustedes pueden ver, esto es solo, aquí está junto América Latina y el Caribe, vamos mejor, pero nos queda un buen camino para llegar a nuestra meta del 90-90-90, que claramente este año ya no llegamos, y para el 2030 llegar al 95-95-95. Ahora, las diferencias no son sociales solamente, no son epidemiológicas, también hay diferencias biológicas. Hay algunos gaps de conocimiento, hay cosas que no sabemos. No sabemos si hay diferencias moleculares en las vías de diferenciación de la patogénesis del VIH. No sabemos si los mecanismos de latencia, mediados en algunas ocasiones o intermediados por niveles hormonales, son diferentes entre hombres y mujeres. No conocemos a cabalidad los reservorios entre hombres y mujeres si son distintos. Ustedes saben que la mayoría de los estudios se realizan en varones, no en mujeres, por lo tanto los reservorios están estudiados en hombres. Faltan estudios sobre qué pasa con el envejecimiento y su impacto en la mujer con VIH, o qué pasa con el impacto de la menopausia, volvemos a las hormonas, o los análisis diferenciados de la regulación de las células T según sexo. En resumen, en general, las mujeres, en términos de estudios fisiopatológicos, están mucho más al debe porque, como ustedes bien saben, la mayoría de los estudios están hechos en hombres. No sabemos la dinámica de los reservorios, no sabemos si los compartimentos anatómicos son similares, no conocemos bien los detalles de la respuesta inmune, no sabemos qué pasa con las hormonas, que es un tema muy importante porque eso es muy variable. En general, la variabilidad hormonal en los hombres con el correr de los años no es tan notoria como en las mujeres. Sabemos también algunas cosas que ya las tenemos claras, que hay diferencias relacionadas en el tratamiento y en la progresión. Sabemos que en general, al mismo tiempo de evolución, las mujeres tienden a tener cargas virales más bajas y afortunadamente tienden a tener recuentos de CD4 más altas. Tienen unas respuestas inmunitarias naturales que son más pronunciadas y en los estudios de vacunas, que si bien sabemos hasta ahora han sido todos no efectivos, pero aún así las mujeres han tenido tasas de respuesta un poquito mejor que los hombres. Tienen niveles más altos de activación inmune y tienen mayor número de efectos adversos y mayores interrupciones del tratamiento, lo cual hace que la adherencia en las mujeres en general sea más mala. Y sabemos que un grupo de particular riesgo son las mujeres puérperas que tienden a abandonar el tratamiento. Esto es muy transversal, lo vemos en la región y lo vemos en el resto del mundo. La mujer, mientras está embarazada, toma terapia antirretroviral para evitar la transmisión al niño, al recién nacido, al feto, pero una vez que nace tiene que preocuparse de la casa, del hijo, de la pareja, a veces tiene que además trabajar por sobre todo esto, además del trabajo doméstico, por lo tanto es la que primero abandona el tratamiento. En general, los estudios no han mostrado diferencia entre sexos en términos de las respuestas virológicas, pero hay datos limitados, que es lo que yo les decía. La farmacocinética de algunos medicamentos antirretrovirales puede diferir y posiblemente puede estar dado por todos estos factores. La masa corporal es distinta, la composición corporal, la cantidad, el volumen de distribución, el volumen de grasa es distinto, los niveles de absorción intestinal son diferentes entre hombres y mujeres. Sabemos que hay fases del metabolismo que pueden estar diferenciadas por género. Sabemos que hay algunas diferencias o intuimos que hay algunas diferencias, pero la verdad es que no hay estudios hoy en día que no avalen porque no se hacen muchos estudios. ¿Cuáles son las barreras para curar el VIH en la mujer? Principalmente, como dice aquí en rojito, incluir mujeres. La mayoría de los ensayos clínicos tienen una alta dominancia de hombres, por lo tanto, solo cuando los fármacos aparecen
a nivel de mercado y son usados más masivamente, uno puede empezar a ver qué es lo que está pasando en las mujeres, que fue lo que pasó, por ejemplo, con el famoso estudio del CEPAMO, en que solo cuando se empezó a usar masivamente se empezaron a ver los eventuales posibles efectos en el daño del tubo neural. Pero antes de eso las mujeres eran pocas, por lo tanto no se alcanzó en el suficiente. Es fundamental que en todos los estudios haya una buena proporción de mujeres. Afortunadamente, esto ya está siendo más visible y que haya no solo participación de mujeres como pacientes, sino que también como investigadoras. Quiero dedicarme un par de minutos a hablar sobre qué pasa con la mujer y lo que yo les comentaba, su adherencia al tratamiento en el posparto. Vemos aquí, este es un estudio retrospectivo hecho en Filadelfia, en Estados Unidos, en una zona con buen acceso a salud, en que nacieron 695 hijos de recién nacidos hijos de madres con VIH. El 92% de ella tuvo tratamiento y cuidados durante el periodo del embarazo, pero solo la mitad en un lugar, en un país donde podríamos decir que si bien las cosas no son tan maravillosas en el país del norte de ustedes, pero en general tienen mejor acceso que muchos de nuestros países latinoamericanos, solo la mitad llegó a estar indetectable al momento del parto, que es el momento más importante. Y solo un 38% seguía en control a los 3 meses después del parto. Y el mismo cantidad, un poco más de un tercio, seguía a 1 año. Y después de 2 años del parto, solo un cuarto de las mujeres seguía en control. Por lo tanto, sabemos que esto se repite en todas partes. Y este otro es un poco más, incluso más impresionante. Estas son mujeres que se contagiaron por transmisión vertical, son niñas que nacieron con VIH, este es un estudio chiquitito, es un reporte pequeño, de niñas que nacieron con VIH, que sobrevivieron y que se embarazaron. Y el 100% de estas 22 mujeres estaban en terapia antirretroviral, eran chicas jóvenes en general que llevaban muchos años porque habían nacido con VIH en tratamiento, pero solo el 60% llegaron a estar indetectables al momento del parto. Y si vamos a qué pasó 2 años después, solo el 11% estaba en control y ninguna estaba indetectable. O sea, este es un grupo de mujeres que si bien ha vivido toda su vida con VIH, ha estado educada toda su vida sobre la relevancia de la terapia antirretroviral, ni siquiera en ellas, en un lugar con recursos, se pudieron mantener en control e indetectable. Por lo tanto, el trabajo que tenemos que hacer con las mujeres, más aún ahora que sabemos que la sobrevida de transmisión vertical está mejorando y todas estas chicas que están pasando desde la pediatría al tratamiento adulto, tenemos que recibirlas, quienes nos dedicamos a VIH en adultos, tenemos que ponerle una especial atención, porque si no van a volver después nuevamente embarazadas de un segundo embarazo o un tercero, sin tratamiento y con un alto riesgo de transmitir el VIH a este recién nacido y no ser capaz de cortar esa cadena de transmisión. ¿Qué debemos entonces considerar en el manejo de una mujer con VIH? No solo la terapia antirretroviral, no solo qué pastilla y qué droga voy a elegir, qué cóctel de 2 o 3 drogas voy a dar. Tenemos que pensar que las mujeres necesitan controles regulares de su papá Nicolau, requieren colocarse todas las vacunas que los distintos ministerios de sus distintos países dictaminen, ojalá la vacuna del virus papiloma esté incluido. Tenemos que dar consejería de anticoncepción y tenemos que preguntarle, porque esto es algo variable en el tiempo. Puede que esta paciente hoy no quiera tener hijos, pero mañana sí. Tenemos que darle consejería preembarazo, tener una vida saludable, si es que es una mujer que tiene su opción y quiere embarazarse. Tenemos que enseñarle que U igual a U o I igual a I en castellano, indetectable es igual a intransmisible, igual que para los hombres. Tenemos que hablar de menopausia y los cambios hormonales en las mujeres que así lo requieren. Tenemos que entender que estas mujeres, a veces nosotros somos su único médico tratante, no tienen otro médico tratante, nosotros somos quienes escuchamos todas sus eventualidades médicas y si tienen disfunciones sexuales y nosotros no estamos entrenados para tratarlas, tendremos que saber derivarlas porque es una paciente que amerita ser tratada como cualquier otra mujer. Tenemos que tener en consideración las dificultades del acceso a la atención de salud y la posibilidad de violencia en la pareja y llevarnos nuevamente a lo que yo les hablaba en el comienzo de las determinantes sociales. No podemos ver a una pura paciente y pensar cuál es la mejor pastilla para ella. Tenemos que verla en todo el contexto. Tenemos que ver aquí, por ejemplo, les comento muy brevemente, pero la idea es que estamos pensando en anticoncepción, que es algo variable. Sabemos que muchos países de Latinoamérica todavía usan Efavirenz. Entiendo que en México ya está de salida, en Chile también,
Pero tenemos que ver que hay fármacos con los cuales, anticonceptivos con los cuales el efavirenz no conversa bien y podemos tener embarazos no planificados, incluso con los anticonceptivos de depósito. Pero por otro lado, doravirina, que está partiendo, o raltegravir o los inhibidores de integrasa no busteados tienen una muy buena tolerancia y no tienen efectos adversos y no hay alteración en los niveles plasmáticos. ¿Qué debemos tener en cuenta entonces al seleccionar el tratamiento para una mujer con VIH? Lo mismo que para un hombre, más algunas cosas, pero tenemos que tener en consideración su historial previo de terapia antirretroviral, tenemos que conocer sus patrones de resistencia si es que ha tenido terapias previamente, conocer los efectos adversos y la toxicidad y mejorar la adherencia de la mejor forma posible. Cuando vamos a elegir la terapia para las mujeres, yo creo que las podemos agrupar en distintas categorías. Mujeres que tienen un potencial de tener hijos, pensar siempre en un embarazo no planificado, tenemos que hablar con nuestras pacientes, preguntarles si quieren embarazarse, si quieren revertir su fertilidad en forma permanente o en forma transitoria, y esto reevaluarle. Hoy en día las pacientes las vemos 2 veces al año, a veces incluso solo una, el otro control lo hace personal de salud no médico, y tenemos que volver a evaluarlo. Tenemos que ver en mujeres mayores qué pasa con el aumento de las comorbilidades, el riesgo cardiovascular, la desmineralización ósea, las disminuciones de la función renal, la salud mental, que es fundamental. En todas las mujeres, también en los hombres, por supuesto, pero en todas las mujeres tenemos que evaluar la posibilidad de interacciones con medicamentos de uso frecuente. Las mujeres usamos anticonceptivos y las mujeres usamos terapia de reemplazo hormonal. Antidepresivos y ansiolíticos son fármacos de alto uso entre las mujeres, lo mismo que igual para el resto de la población, hipolipemiantes, hipolisemiantes, calcio para osteopenia y osteoporosis. Tenemos que tener en consideración este ingrediente al momento de seleccionar una terapia. ¿Qué pasa cuando yo quiero seleccionar una terapia para una mujer que está embarazada o que planea embarazarse? Tenemos que tener las mismas consideraciones para todos los pacientes, que sea una droga potente, que sea duradera en el tiempo, que tenga un buen perfil de toxicidad, que sea tolerable, que tenga un buen perfil de resistencia ajustado a las resistencias conocidas del paciente y que sea de una buena adherencia. Pero tenemos que tener en consideración también problemas específicos del embarazo, que tenga una muy buena eficacia para transmisión vertical, que no haya toxicidad materna ni fetal, que no haya teratogenicidad, que la toxicidad a largo plazo, si bien yo puedo estar con un esquema terapéutico durante el embarazo, después eventualmente cambiarlo, tengo que tener consideraciones por la farmacocinética y la farmacodinámica que varían durante el embarazo. Tengo que ver si hay paso transplacentario, cuál es el momento mejor para iniciar la terapia antirretroviral y tener en cuenta algo que no le pasa a los hombres, que es la hiperemesis del embarazo. ¿Cuál es mi objetivo principal cuando elijo la terapia en una mujer embarazada? Es suprimir la carga viral al parto, que la paciente llegue al parto con carga viral indetectable. Ojalá cuanto antes mejor. Y yo tengo que partir terapia antirretroviral, ya no me tengo que esperar las guías y las recomendaciones en todo el mundo, son partir a la brevedad. Los datos sobre la mayoría de los antirretrovirales en mujeres embarazadas son limitados. Sabemos que la tiempo de exposición es relevante, por lo tanto hay que partir lo antes posible. Sabemos que las mujeres suelen tener una tasa de embarazos no deseados, por lo tanto debiéramos evitar fármacos que son teratogénicos si la mujer no está usando un método anticonceptivo seguro. Algunos hablan incluso de 2 métodos anticonceptivos seguros. Ojo que el cambio de una terapia antirretroviral en el momento del embarazo puede generar efectos adversos o tenemos un riesgo que habitualmente es bajo de falla viral. Algunos antirretrovirales por su farmacocinética no permiten su uso para prevenir la transmisión vertical, los que están busteados con cobicistat o los con TAF. Ojo con la depresión postparto, que es algo bien importante y por eso también es un factor de abandono, y las altas tasas de abandono de terapia y de controles médicos después de parto. Entonces, si es que vamos a tratar mujeres embarazadas, tenemos que hacerlo lo más rápido posible y hacer que su carga viral baje lo más rápido posible. Y vemos aquí como la reducción de las cargas virales en mujeres embarazadas de raltegravir versus efavirenz. Vimos que raltegravir logró bajar la carga viral en forma mucho más rápida. Así que en raltegravir en 8 días los pacientes ya estaban con cargas virales menos de 200 versus 15 días de efavirenz. Esa es una gran ventaja que tiene los inhibidores de integrasa no busteados. Recordar que los busteados no se pueden utilizar en embarazadas. Este otro estudio, el estudio Dolphin, que habla de dolutegravir
aquí con embarazadas de tercer trimestre, de 28 semanas de gestación o de mediados del segundo trimestre, también tuvieron una caída más rápida en comparación con efavirenz. Pero recordar que en las guías, las recomendaciones internacionales para una mujer que no está embarazada, no está del todo aprobado en todas partes, no es una opinión de consenso. Hay algunas guías que no recomiendan en la mujer fértil que busca embarazo el uso de dolutegravir. Si bien el riesgo de efectos del tubo neural ha ido disminuyendo, todavía quedan estudios por hacer y está pendiente el análisis final. Vemos aquí cómo ha ido bajando definitivamente el riesgo, pero todavía tenemos estudios que necesitamos ver en su seguimiento más prolongado. Por último, hay una muy interesante base de datos del uso de raltegravir durante el embarazo, en que han visto 2.426 embarazos, de los cuales fueron notificados. Hay informes prospectivos y hay informes retrospectivos. Por supuesto que los prospectivos tienen mayor valor, pero no ha habido son 11.188 embarazos reportados en corte disponibles públicamente, y los resultados no indican una asociación entre raltegravir y los defectos del tubo neural. Los informes prospectivos a enero del 2019 no había ningún defecto. Hay 2 cohortes que están corriendo. Los datos retrospectivos también con exposición periconcepcional. Hay solo un caso de un mielomeningocele y un aborto espontáneo, y los cálculos de prevalencia aquí no se pueden hacer porque esto es retrospectivo, pero en general lo que se concluye es que el uso de raltegravir a diferencia de dolutegravir, no ha mostrado mayores defectos del tubo neural. Por último, llegando casi al fin, sabemos que las mujeres están excluidas, yo ya se los he dicho varias veces. En los estudios de terapia antirretroviral, solo el 19% de los participantes son mujeres. En los estudios de vacunas de VIH, solo el 38%, y en los de cura, solo el 11%. Y les recuerdo que el 53% de la población que tiene VIH en el mundo son mujeres. A mí me gusta hacer esto y busco siempre en PubMed algo tan fácil como HIV en Latinoamérica o Asia o Europa o África, y vemos el nivel de publicaciones. Y aquí en América Latina tenemos muy buenos investigadores. El problema es que somos algo así como el jamón del sándwich. Creo que ustedes dicen la torta. Porque no somos lo suficientemente pobres para tener todo el apoyo financiero de grandes ONG o de otros países o de grandes centros en que nos aporten para investigar, pero no somos lo suficientemente ricos para poder hacerlos por nuestros propios medios. Por eso las publicaciones de América Latina, pese a tener un muy buen nivel de investigadores, son muchísimo más escasas que de otras regiones. Por lo tanto, nosotros seguimos necesitando como región el apoyo de grandes instituciones, el patrocinio para poder hacer investigación de calidad y poder publicarla. Menos del 30% de la población de investigadores del mundo son mujeres, y la población en general es mitad y mitad. Sabemos que el 50% de los que estudian medicina, y este es un dato que es similar en Chile, en Estados Unidos, en México, en Argentina, son mujeres, pero solo el 16% llega a ser decano, o el 15% director de departamento, o el 21% llega a ser profesor titular, siendo que ingresan la mitad. Algo pasa con las mujeres en el camino que no nos dejan avanzar. Las mujeres podemos hacer ciencia y eso tenemos que celebrarlo, y tenemos que, ustedes que están escuchando, que sean hombres y que tengan alumnas a su cargo, que tengan estudiantes a su cargo, su rol es abrirles esa puerta, es facilitarles un poco y aplanar o emparejar la cancha para que hombres y mujeres tengamos la misma oportunidad en ser pacientes en protocolos de investigación y en ser investigadoras. Yo les pedí que recordaran el número 200. En este rato que llevamos hablando, 200 personas se han contagiado con VIH. Eso es más o menos una tasa de 200 personas en una hora, de las cuales 36 han sido mujeres entre 15 y 24 años. Hoy día sabemos que el VIH, usando tratamiento efectivo, teniendo caras virales indetectables, es una enfermedad crónica que puede ser no transmisible. Sabemos que U igual U, indetectable igual intransmisible. Por lo tanto, este número debiera llegar a ser 0. Y sabemos que la transmisión vertical puede ser 0. Está en nuestras manos como tratantes educar a la población, educar a nuestros colegas, pedirles que soliciten el test de VIH, hacer un diagnóstico temprano para que estos números, que hoy día son enormes, puedan ir bajando y poder llegar a cumplir las metas de la ONU-SIDA. Muchas gracias.
Muchas gracias, doctora. Le agradecemos mucho su plática. Sin duda estuvo llena de reflexiones acerca del impacto que tiene el VIH en la mujer en Latinoamérica, en la región, y pues siempre es muy enriquecedor conocer la experiencia que tienen en otros países. Tenemos algunas preguntas que pues nos hicieron llegar a través de nuestras de la plataforma que tenemos y pues bueno, sí tenemos suficiente tiempo para poder contestarlas. Ante la evidencia de efectos en el embarazo de los diferentes antirretrovirales, ¿cree que se debe limitar el acceso a un STR a las mujeres en edad reproductiva? Depende qué STR. Hay todo un tema en que muchas mujeres pidieron en el mundo, en África particularmente, tener acceso a STRs con dolutegravir, porque inicialmente estos fueron restringidos para las mujeres con planes de embarazo o con las mujeres en edad fértil, y la verdad es que muchas mujeres protestaron porque esa era su decisión. Ellas son quienes tienen que decidir qué tipo de medicamentos poder usar o no, y si están debidamente informadas me parece correcto. Mi forma de ver la terapia antirretroviral es que es un traje a la medida. Y las mujeres pudieran, y los hombres también, por supuesto, elegir dentro de ciertos parámetros, dentro de los parámetros que le dé su país y la disponibilidad de droga, cuáles son las mejores drogas. Si yo tuviera VIH y quisiera embarazarme y programar un embarazo, desearía no tener que tomar un fármaco donde hay algún riesgo, sospecha de alguna malformación, alguna teratogenia, y poder usar una droga o quizás una combinación de drogas que sea más de una pastilla, que puede no ser un STR, por el tiempo que dure el embarazo. Las mujeres, mientras estamos embarazadas, hacemos una serie de sacrificios y una serie de tomar remedios y pastillas y ácidos fólicos. Por lo tanto, tener un esquema para planificar un embarazo lo más seguro me parece que es una posibilidad. Pero lo que hay que tener mucha atención es que muchos de los embarazos, la gran mayoría, son embarazos no planificados. Ok. ¿Qué tan bien representa? Te perdí. Diana, no te escucho. A ver, doctora, le ayudo con esa pregunta. Ahí ¿Me escucha, doctora? ¿Qué también representada está la población femenina en los protocolos de fármacos antirretrovirales de liberación prolongada? Están mejorando en general la industria farmacéutica a petición en muchos casos del NIH, que es uno de los grandes patrocinadores, ha ido aumentando. Estamos muy lejos de que llegue a ser el 50%, pero ya hay estudios, de hecho hay algunos estudios de algunas casas farmacéuticas que están hechos solo en mujeres, pero falta todavía. El uso de antirretrovirales de liberación prolongada es un modelo perfecto para, por ejemplo, poder combinarlos con anticoncepción prolongada, poder usar en un mismo dispositivo similar un anticonceptivo de liberación prolongada de depósito junto con antirretrovirales. Hay algunos modelos que se están acercando y me parece que este tipo de charlas, este tipo de invitaciones, el visibilizar que las mujeres no podemos ser el 10, el 15% de los estudios, porque tenemos particularidades que hay que atenderlas, es la forma de ir llamándole la atención a la industria farmacéutica. Doctora, la siguiente, nos piden si puede compartir con nosotros las medidas para evitar transmisión vertical de Chile. En Chile tenemos el protocolo estándar, se inicia, el gran número de mujeres en Chile que se diagnostican con VIH se diagnostican durante el embarazo. Nosotros por norma se les ofrece, no es obligatorio, se ofrece un test de VIH en el primer trimestre y en el tercer trimestre del embarazo, prácticamente nadie lo rechaza. Y en el primer trimestre hacemos el grueso de los diagnósticos de VIH. En Chile la distribución de hombres y mujeres es un 15% de mujeres, 75 o 85% de hombres, esa es nuestra proporción. Pero las mujeres, una vez diagnosticadas, comienzan terapia antirretroviral en forma prácticamente inmediata. Tienen un fast track donde se confirma el test de VIH, se hace su carga viral, hacemos monitoreo mensual de carga viral hasta el momento del parto. Si la mujer está indetectable al momento del parto, puede tener parto vaginal y no necesariamente cesárea. Se utiliza
infusión de aciclovir endovenosa desde el comienzo del parto, del trabajo de parto, y después el recién nacido queda durante 2 semanas con tratamientos. Es el estándar habitual. Tenemos tasas que han ido mejorando, estamos cerca del 2% de transmisión vertical en este momento. Hemos tenido mayores dificultades porque, al igual que ustedes, entiendo, hemos tenido un flujo migratorio muy importante en los últimos 3 o 4 años, y lamentablemente estas mujeres, aquí yo no les hablé de otro de mis grandes temas, que es migración, salud en el migrante, pero los migrantes y particularmente las mujeres migrantes son de los grupos más con menos acceso a salud, con más dificultades, y son quienes, las pocas mujeres que llegan a trabajo de parto sin tratamiento previo, son desgraciadamente mujeres migrantes. Y ahí hemos tenido una pequeña alza en nuestros casos de transmisión vertical. Doctora, siguiente pregunta. En su experiencia en la clínica, ¿es frecuente el déficit de vitamina D en mujeres con VIH premenopáusicas? Uy, es una súper buena pregunta. Pareciera que el déficit de vitamina D lo tenemos todos. Premenopáusicas, posmenopáusicas, con VIH, sin VIH. Nosotros en Chile tenemos estudios bien grandes hechos, y el déficit de vitamina D yo diría, en este momento me arriesgo a decir que es un poco una moda. Todos lo tenemos, casi todos estamos suplementados. No veo que haya una diferencia significativa en las mujeres con VIH versus el resto de la población. Por lo menos a nivel de Chile, el déficit de vitamina D es muy alto, y se están viendo muchos estudios en muchas partes algo similar. No sé si tenga una correlación tan importante con la clínica, pero la suplementamos cuando lo detectamos, pero no es un estudio que hagamos de rutina. Doctora, ¿qué factores considera que son importantes para la adherencia o apego en el caso específico de mujer? Yo creo que lo que yo les hablaba de las determinantes sociales en las mujeres es fundamental. Tenemos que entender que la mujer que se está tratando habitualmente es una enfermedad que no se buscó, se contagió en su casa, en su cama, con su pareja, se enteró muchas veces cuando su pareja se enfermó, o se enteró cuando estaba embarazada, muchas veces en un embarazo no planificado, a veces son chicas muy jóvenes, embarazos adolescentes. Por lo tanto, es una situación psicosocial sumamente compleja. Esas pacientes requieren un apoyo desde el comienzo. Tenemos que facilitarle lo más posible y hacerla entender, educarla en que el tratamiento de aquí en adelante ya no es solo para proteger al feto o al bebé, sino que para protegerlas a ellas. Nosotros ahora, a propósito de la pandemia de coronavirus, estamos entregando, nosotros antiguamente hasta marzo entregábamos terapia y los pacientes tenían que retirar una vez al mes, lo cual significaba que tenían que dejar su casa abandonada, y tenían que ir a buscar el tratamiento una vez al mes. Ahora le estamos entregando cada 3 meses, y estamos viendo que los números de carga viral están funcionando bastante bien, así que entregar terapia para más tiempo parece ser una buena opción. Estamos nosotros partiendo un proyecto de seguimiento para mejorar la adherencia al tratamiento, pero sabemos en todo el mundo que las mujeres son las que más abandonan y son quienes más requieren un esfuerzo individualizado. Doctora, dije aciclovir, lo cual es cierto, dije aciclovir, pero claramente quise decir AZT. En términos de la infusión en el trabajo de parto. La duda quedó en el aire, doctor. Sí, no, AZT, sidobudina. Un comentario a la audiencia. Excelente presentación, doctora Cortés. El panorama en las mujeres es un poco desalentador porque ni siquiera son conocidas en los protocolos. Pero quisiera hacerle 2 preguntas para terminar, doctora, que todavía están aquí. Una es, ¿cómo estamos en PrEP en América Latina respecto a la población femenina? Pésimo. PrEP en América Latina hay en muy pocos lugares. Hay unos proyectos en Brasil, hay proyectos en Panamá, si no mal recuerdo, hay unos pequeños proyectos en Argentina. En Chile tenemos en 8 ciudades de Chile. Pareciera que en las otras 200 ciudades de Chile los hombres y las mujeres no tienen sexo, porque solo hay en 8, lo cual es muy curioso. Pero en general PrEP además está muchísimo más diseñado y pensado para hombres que tienen sexo con hombres, no para mujeres, lo cual hace que las mujeres tengan una dificultad de acceso mucho mayor al PrEP. Y sabemos que las mujeres tienen una capacidad de negociación del preservativo que suele ser bastante baja. Por lo tanto, son las mujeres un grupo donde el PrEP es sumamente importante poder llegar. Y PrEP en general, en hombres y en mujeres en Latinoamérica, estamos muy, muy al debe.
Sí. Pero yo quiero rescatar que no es tan desalentador, porque no quiero, la charla de COVID fue desalentadora y esta de mujeres, no, hay cosas que se están haciendo mejor. La transmisión vertical ha ido disminuyendo. Podemos bajarla, sabemos que tenemos las herramientas, si sería mucho más terrible si no supiéramos qué hacer. Sabemos qué hacer, sabemos qué cosas funcionan, sabemos cómo prevenir la transmisión vertical, tenemos que hacerlo y sabemos que si lo hacemos resulta. Así que no todo está perdido, hay una luz al final del túnel, pero hay que tomar el camino correcto, a la velocidad correcta. Última pregunta, doctora. En su experiencia, ¿qué manejo antirretroviral recomendaría en mujeres en edad fértil que desean embarazarse, pero que están actualmente con la combinación de Victegravir, emtricitabina y TAF? TAF no es un fármaco que esté actualmente validado para su uso en embarazo, por lo tanto, si yo tengo una paciente que planea embarazarse, habría que salirse del TAF, eso todavía no está validado su uso, los estudios están en curso, pero todavía no tenemos los resultados. Entiendo yo que ustedes en México ese es su esquema preferente. Sabemos que Truvada es muy bueno para programar embarazo, así que salirse a un inhibidor de integrasa con Truvada, un inhibidor de integrasa no busteado, por supuesto, es una buena opción. Y vuelvo a insistir que es AZT, no Perfecto, aciclovir. perfecto, doctora. Pues con eso llegamos al final de las preguntas. Realmente, insisto, a título personal, a nombre de mis colegas y de MSD, agradecerle muchísimo, doctora, el que se tome el tiempo, una presentación muy completa y un placer escucharla, doctora. Y cuente con que le damos lo que los americanos llaman un rain check para esos tacos de cochinita pibil. Va a ser un placer tenerla, no virtualmente, sino presencialmente. Muchas gracias, doctora, que tenga muy buena noche y cuídese mucho, por favor, en esta situación tan incierta que el doctor Martínez Orozco describía con mucha precisión en la presentación anterior y la situación del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias